La magnitud de la depravación y brutalidad de Hamas el 7 de octubre es tan difícil de procesar. Gran parte de esto, por supuesto, fue filmado por los propios terroristas. Tu investigación detalla los horrores que ocurrieron tanto durante la masacre como durante el cautiverio en manos de terroristas. Entonces, para empezar, cuéntanos sobre la recopilación de pruebas, los testimonios y la manera en que se llevó a cabo toda esta investigación. Antes que nada, buenas noches y me alegra acompañarte esta noche. Quiero explicar algo. El informe está respaldado por un archivo histórico de crímenes de guerra que hemos establecido bajo los estándares internacionales más rigurosos. Testimonios filmados, materiales, videos, imágenes que analizamos uno por uno y el informe refleja un archivo. Cada elemento en el informe está respaldado por un elemento en el archivo, así que es importante decir eso. Y el informe nos permite tomar distancia y ver el horror en su totalidad, en el sentido de que cuando lo lees es un informe de 300 páginas, más de la mitad está basada en hechos. Significa que son más de 160 páginas en las que lees materiales cada vez más detallados de los testimonios que hemos recibido, descripciones de los videos, descripciones de las imágenes. Y entendimos en cierto momento que nosotras mismas estábamos abrumadas por la cantidad de evidencia que habíamos reunido y que teníamos que verla, alejarnos un poco y hacer un análisis temático. Y encontramos 13 patrones distintos de abuso sexual, lo que nos llevó a la conclusión de que esto era una estrategia. La violencia sexual del 7 de octubre fue una estrategia, calculada y que desafortunadamente se llevó a cabo con una crueldad excepcional. Una maldad que es tan difícil de comprender y resulta tan difícil aceptar que todavía hay personas que cuestionan lo que sucedió cuando hablas de toda esta evidencia. Y a pesar de que, por supuesto, filmaron las atrocidades, hablas de sentirse abrumada. Debe haber sido aún más traumático para las sobrevivientes revivir su calvario al compartir los detalles nuevamente. Y eso demuestra lo valientes que son estas sobrevivientes y lo importantes que son también estos testimonios. Y es simplemente desgarrador cuando hablas de estos 13 patrones recurrentes de violencia de género en estos lugares. Háblanos sobre los ataques sistemáticos, generalizados e integrales de los que estás hablando. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que pudimos ver patrones, prácticas que se repetían una y otra vez en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando lees los testimonios en este informe, escuchas cosas similares que suceden en lugares diferentes, muy diferentes, y que continuaron durante el cautiverio. Y creo que una de las partes más importantes para nosotras ahora es que sentimos eso. El informe presenta una base probatoria tan sustancial. Eso, como dijiste en tu introducción, es como un momento decisivo. Eso nos lleva de la pregunta de si esto sucedió a cuáles son las consecuencias. Y realmente creo que esto crea una nueva realidad para las víctimas, para los sobrevivientes, para los exrehenes que siguen siendo cuestionados. Y ahora es una herramienta para que ellos lleven adelante esta lucha. Y creo que quienes vayan a negar esto van a parecer trolls de redes sociales o ridículos, porque en términos profesionales esto es definitivo, así de claro. Hemos traído a los mejores fiscales del mundo para ayudarnos a examinar las pruebas. Trajimos a la mejor experta para avalar los informes. Así que creo que hemos hecho todo para crear una nueva realidad. Tantas pruebas, pruebas tan extensas, y el informe concluye que estos actos constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos genocidas, tortura y violencia sexual y de género vinculada al terrorismo según el derecho internacional. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con el enjuiciamiento? ¿Qué tipo de medidas legales podrían tomarse realmente aquí? Excelente pregunta. Quiero decir algo antes de explicar el enjuiciamiento, porque abordamos el enjuiciamiento y el posible enjuiciamiento en detalle en el informe. Quiero decir algo sobre eso. Ningún enjuiciamiento por sí solo podría reflejar jamás
la magnitud de los crímenes como lo hace este informe. Y creemos que es importante tratar este informe como un registro histórico, como una pieza de la historia en sí misma que documenta las voces de quienes estuvieron allí. Y también los testimonios están preservados en este archivo y ahora no solo pueden ser reconocidos por sí mismos, sino que podrían llevarse a juicio. ¿Qué es el enjuiciamiento? ¿Cómo va a ser? Sabemos que aquí va a haber procesos penales, pero también van a llevarse a cabo en diferentes países bajo jurisdicción nacional y bajo jurisdicción internacional. Va a adoptar múltiples formas en todo el mundo. Y creemos que el informe va a tener, como yo digo, vida propia. Va a presentarse ante un tribunal como prueba y con nuestro informe anterior sucedieron cosas similares. La gente presentó nuestro informe en los tribunales sin siquiera, ya sabes, se convirtió en una herramienta en sí misma que la gente podía usar. Sí, eso es todo al respecto. Algunos de los testimonios tratan sobre el cautiverio en manos de terroristas y esto duró meses y meses y meses, como sabemos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué tipo de testimonio o relato puedes compartir en este momento, aunque sea difícil? Wow. Creo que lo que más nos impactó fue la realidad del abuso sexual prolongado que sufrieron quienes estuvieron en cautiverio. Y no creo que existan suficientes palabras o definiciones legales para describir la realidad de un infierno continuo, que las personas experimentan violencia sexual a diario, la amenaza de ser violadas, la sensación de que su cuerpo no les pertenece. Y una de las cosas que citamos en el informe es en realidad el testimonio de una ex rehén que dijo, ni siquiera podía bañarme. ¿Sabes? Uno esperaría que después de ser violada pudiera ir a bañarse y yo ni siquiera podía bañarme. Así que creo que eso de alguna manera el informe solo representa una fracción de lo que ella dijo, pero simplemente se nos quedó grabado. Y también otra parte que se nos quedó grabada. Y abrimos el informe con la declaración de Ricarda Luke, la madre de Shani Luke, y los momentos en que la familia, el 7 de octubre, vio cómo arrastraban su cuerpo y lo llevaban a Gaza. Mientras la multitud escupe sobre su cuerpo y ella está rodeada de hombres armados y su cuerpo está desfigurado, ella casi no lleva ropa. Y creo que fueron momentos devastadores para la familia cuando tuvieron que presenciar este sufrimiento. Sí, creo que eso es lo que más se nos queda grabado. Puedo escuchar lo doloroso que es para ti incluso hablar de esto. Y es tan perturbador saber que este nivel de maldad sucedió de la manera en que lo hizo y lo importante que es que salga a la luz y que el mundo sepa lo que realmente pasó. Háblanos de cómo percibes precisamente eso. El hecho de que todo el mundo necesita saber y entender los detalles, por más horribles, explícitos y atroces que sean, lo importante que es eso en este momento. Creo que es crucial. Quiero reconocer antes que nada el trabajo del equipo de la comisión que asumió la tarea de ver los materiales. Nosotras mismas nos encargamos de revisarlos una y otra vez y de verlos con expertas forenses y de revisar tantos materiales para encontrar esas evidencias, esos indicios de violencia sexual, la condición de los cuerpos. Quiero decir que fue un esfuerzo constante, que fue difícil cada día, la exposición al material violento, el trauma que conlleva. Así que ahora, respondiendo a tu pregunta, quiero decir que tenemos que ver a expertas en terrorismo y expertas en seguridad nacional involucrarse con esos hallazgos. No puede ser que la sociedad civil, nosotras en la academia, seamos quienes lean esto. Tiene que ser un informe que lean, estudien y analicen las expertas en terrorismo, porque de alguna manera entendimos, o yo entendí apenas en los últimos días, que ni siquiera podemos empezar a luchar contra lo que no conocemos.
Así que si esto sigue siendo algo que solo conocen, ya sabes, activistas de derechos humanos o gente de la sociedad civil, será devastador para todas nosotras. Tiene que convertirse en el trabajo de expertas en terrorismo, expertas en seguridad nacional, que lean esto, que lo entiendan y que esto fue terror sexual en su peor expresión. Es un mensaje tan importante el que estás compartiendo ahora mismo y habla del reto de que el público entienda estos detalles en un momento en que, y esto es tan difícil de mencionar siquiera cuando hablamos de la crueldad y la depravación que ocurrieron el 7 de octubre y desde entonces. Pero como bien sabrás, cuando el columnista del New York Times, Nicolás Krzysztof, publica un artículo absurdo sugiriendo que Israel, es ridículo decirlo en voz alta, entrena perros para violar prisioneros palestinos. Por absurdo que sea, cuando un titular así circula antes de la publicación de tu investigación completa de 2 años, simplemente significa que el informe de la comisión no obtiene la atención que tendría en las noticias. ¿Cómo contrarrestas esto? ¿Cómo lidias con esto? Francamente, tan absurdo y loco como fue ese informe del New York Times. Así que ayer, cuando publicamos el informe, era importante para nosotras enfocarnos en las víctimas, enfocarnos en los hallazgos del informe, mantenernos enfocadas en nuestras misiones. Hemos trabajado durante más de 2 años en cada detalle de este informe, cada palabra, cada elemento de prueba. Así que queríamos enfocarnos en eso y asegurarnos de que el mundo lo sepa. Y puedo decir que el informe ha recibido una cobertura tremenda en todo el mundo. Y quiero enfocarme en eso y en ellos. Tienes toda la razón, sin duda alguna. Doctora Cochabel Kayam Levi, le agradecemos mucho que haya hablado con nosotros y gracias a usted puedo escuchar el dolor en su voz y la fortaleza para hablarnos. Se lo agradecemos mucho. Y una vez más, el valor de los sobrevivientes que le han dado sus testimonios durante los últimos 2 años. Agradecemos su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en The Rundown. Estaremos atentos para ver la reacción ante esta evidencia tan importante y su informe. Gracias por estar con nosotros y gracias a su equipo.